Compartir su testimonio. Me gusta saludarte, Carlita, también, bienvenida. Y a los hermanos del FM4 también, bienvenidos otra vez los que nos visitan ahora. Y también tenemos la visita de mi hermano con su familia, mi cuñada Lilia, sus hijas, y también Hortensia, que es negra de mi hermano, que vienen desde Querétaro, y ellos, hay un testimonio de sus vidas también muy interesante, muy importante respecto a la obra del Señor y cómo Dios los ha usado también para compartir el Evangelio con muchas personas. De hecho, Sarita conoció a Cristo gracias a que había un estudio bíblico en casa de ellos, de la familia Melo, y ahí fue donde Mirna también llegó y conoció a Cristo, y yo después llegué también, y Dios tiene sus formas a veces cómicas para encontrarnos o conectarnos, y gracias a Dios por la vida de Hortensia, de Cándido, su familia, y por la visita de mi hermano y su familia el día de hoy, Lilia, Mariana y Tamar, bienvenidos. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro? Los conocidos. Yo voy a agarrar. Estamos estudiando el libro de Lucas y el tema, digamos, en general es Jesucristo en los Evangelios, conociendo a Jesucristo en los Evangelios. Y nos hemos enfocado en el libro de Lucas, estamos en el capítulo 9. No sé si les ha pasado a ustedes durante el estudio, pero al capítulo 7, al observar lo que Jesús hace, cómo Jesús habla, qué enseña, cómo trata a las personas, podemos ver un poco más acerca de su corazón, de su pensamiento, de su meta, de su propósito para acercarse a las personas, el conocimiento que él tiene del corazón de los individuos, ¿verdad? Y lo que él no solo hace en las historias hasta donde vamos, pero lo que pretende hacer más adelante, que es dar su vida para salvación de todos los perdidos, ¿verdad? Estamos en el capítulo 7, vamos a leer del versículo 11. Yo creo que podemos ir hasta el 19. 7 del 11 al 19, y ahí conectamos estas tres historias con la que vimos la semana pasada también. Dice el texto, Lucas 7 del 11 al 19. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y los discípulos de Juan, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Con estas tres historias hasta aquí, la historia de la semana pasada del centurión y estas dos historias, estas tres tienen algo en común, tienen dos cosas en común. La primera es que reflejan de alguna manera la naturaleza humana, ¿sí? Lo que hay en la condición humana, en los pensamientos y en el corazón de las personas, de los individuos, del centurión, de la viuda y su hijo, y de Juan el Bautista. Los tres tienen contextos muy diferentes, pero no dejan de ser humanos, no dejan de tener esta naturaleza y sentimientos y el alma tan frágil que todos tenemos. Y es como ver expresiones. ¿Han visto el espectro de la luz visible? ¿Cómo se llama?
se llama el espectro de la luz visible, lo que el ojo humano puede percibir del espectro electromagnético, ¿verdad? Hay un rango en que el ojo no lo puede alcanzar a ver, pero puede ir desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. El ultravioleta, pues los morados oscuros, luego pasando por azul, verde, amarillo, naranja y luego infrarrojos hasta los rojos, pero más allá ya no puede ver el ojo humano. Se traduce en colores, lo que conocemos, lo que vemos, lo que está a la vista. Y el alma, yo la comparo con algo así como el espectro electromagnético, porque tiene una variedad de aspectos, de cosas, de momentos, de situaciones, y el alma lo expresa de diferentes formas. Por ejemplo, ese espectro, imagínate lo que en lugar de colores, ¿verdad? Tuviera, ¿dónde está el enojo o la ira extrema, por ejemplo, la ira violenta hacia un extremo donde explotas? Y luego en el otro extremo está la alegría suprema, pues, por alguna situación que esperabas con mucha, ¿cómo se llama?, expectativa, y finalmente lo tienes, lo deseabas y lo tienes. Entonces, de pronto en el alma explota una alegría también que a veces no podemos explicar. Pero ahí encontramos en ese espectro, encontramos tristezas muy, muy profundas. Algunos dibujan la tristeza con el azul, ¿verdad? El azul, no sé si han visto esa película que ilustra un poquito estas cosas, que son estas cosas en la cabeza, en el alma de una persona, ¿no? La alegría es amarillo y está muy habladora y no sé qué, y luego el enojo rojo porque siempre está encendido, y el azul es la tristeza, hablando así, pereza, no sé qué, levantar. Quizás algo como eso, ¿no? Pero encontramos la incertidumbre en el alma, hay incertidumbres, hay huecos donde no sabemos qué va a pasar y nos causan cierto nerviosismo, dudas, la emoción de algún evento, el temor también de algo que puede venir y no sabemos qué va a pasar. También experimentamos paz profunda, ¿sí? Momentos de profunda paz, tranquilidad, que te sientes muy bien, no necesitas nada. La angustia, la desesperanza, el desánimo, la plenitud, la motivación, en donde se encuentra en ese espectro, la frustración, momentos de profunda frustración que no pudiste, te esforzaste, diste lo mejor posible, invertiste tus recursos y no se dio la situación, y estamos frustrados, desanimados, confusión, con amargura, en fin. Creo que en ese espectro de las emociones o del alma, ¿sí?, encontramos algunas de esas expresiones en estas tres historias. Por ejemplo, el centurión, encontramos, bueno, déjeme antes de ir con centurión, el primer aspecto que encuentro que es común en las tres historias es el espectro de emociones, ¿no? Y hay muchas más, incluso hay otras que nosotros no vemos. Pero la otra cosa es que la respuesta de Jesús a las tres situaciones, ¿qué vemos en Jesucristo? Jesús es el mismo, ¿sí? Eso es una verdad doctrinal muy, muy importante que nos hace nos da estabilidad y nos da confianza y nos da paz, saber que el Jesús que estamos viendo en las Escrituras, el que estamos leyendo y cómo reacciona, qué piensa, qué hace, qué propósito tiene, ese Jesucristo es el mismo hoy, es el mismo hoy, ¿sí? Tiene la misma capacidad de ver lo que nosotros no vemos, tiene la misma, él no reacciona, pero él acciona con propósitos, él permite situaciones con propósitos. ¿Qué piensa, qué hace? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo ve a las personas? ¿Qué dice? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo es que ayuda? ¿Qué propósito o con qué propósito es la ayuda que él ofrece a todas estas personas o a las historias que vemos? Entonces, estos son los dos aspectos en común en las tres historias. La fragilidad del alma, la naturaleza humana en el centurión, en la viuda y en Juan el Bautista, y lo que Jesús hace en las tres historias, con el centurión, con la viuda y con Juan el Bautista. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Dice la historia de la semana pasada, la del centurión, habíamos visto que el centurión es un campeón, ¿verdad? Es un héroe romano. Habíamos hablado del contexto, cómo es que los centuriones llegan a esa posición de autoridad dentro de toda la estructura
muy importante, pues, y grande del ejército romano. Era una carrera de soldado hasta que por tus habilidades, logros, méritos, victorias, dominio propio, liderazgo, etcétera, podían llegar a esa posición de centurión. Es una persona exitosa. Ha llegado ahí como un campeón, como un héroe de Roma, como un superhombre, ¿verdad? También por la fortaleza física. Pero me parece en la historia que ahí en Capernaum, donde él vivía, está buscando como una paz interior, ¿sí? La guerra es muy desastrosa, la guerra es muerte, violencia, llanto, temores. Siempre han visto ustedes películas acerca de la guerra, las personas que han ido y llegan quizá sin una pierna o sin un brazo, vienen traumatizados de alguna manera, no pueden dormir, sudan en las noches, se acuerdan de las bombas, se acuerdan de las, ¿cómo se llaman? De las batallas, ¿sí? De las traiciones, ¿sí? La sangre. Realmente es muy traumático una guerra, y veo al centurión que ya ha pasado por ese tipo de cosas, y ahí en Capernaum, en tiempo de paz, me da la impresión que ya busca una paz interior, pues, a conectarse con la gente, a cambiar su historia de alguna manera, el texto es el que lo dice. O sea, lo que sucede alrededor del centurión es lo que me parece indicar que busca esta paz interior. Número uno, tiene amigos, ¿sí? Parece que busca conectarse con las personas a un nivel no de autoridad romana, sino de amistad, de hacer conexión humana. También dice que tiene buena relación con los ancianos de los judíos. Al parecer su siervo enfermo era judío, y estoy pensando que quizá el mismo siervo fue el que le habló acerca de Jesús. Posiblemente, a lo mejor también había oído hablar de Jesucristo de otras historias, pero quizá el siervo mismo judío le habló acerca de Jesucristo, del Mesías, de la Escritura. Y esto creo que va tocando el corazón del centurión y hace conexión con los ancianos de los judíos y les pide a ellos que vayan a interceder ante Jesús. Y lo que veo es que el centurión busca paz interior, busca algo más de la vida, algo más valioso en la vida. No sé si a ustedes en algún momento en su vida les ha pasado algo así, pues no sé si eso le pasa más a la gente de cierta edad mayor, no sé, de 60, 70, no lo sé, pero que han alcanzado éxito grande o importante en su ramo, cualquiera que sea, y de pronto se dan cuenta que el corazón sigue necesitando algo y ya no hay nada más con qué buscar llenarlo, ¿no? Y veo al centurión quizá un poco así. La gente tiene buena impresión de él, y el testimonio que dan las personas acerca de Jesucristo o los ancianos es: ven a su casa porque Él es digno, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Sí, y la razón es que le dan de que es digno de que vengas, Jesús, ama a nuestra nación, es decir, no nos ha hecho daño, no ha maltratado, no ha matado gente aquí en Capernaum, al contrario, nos ha construido una sinagoga, y ama a la nación. Y cuando Jesús se acerca, manda a otros mensajeros que son sus amigos, y el mensaje es: no soy digno de pedirte esto, de que sanes a mi siervo, y no soy digno ni de que entres a mi casa, ¿verdad? Entonces vean las dos perspectivas. Unos de afuera creen que es digno, lo ven de cierta manera, pero la otra, el mismo centurión se ve a sí mismo, yo creo, viendo su pasado, su mente, sus pensamientos, su violencia, la guerra, los muertos, no sé, ¿verdad? Y dice: es que no soy digno, pues soy una persona manchada con sangre, con violencia. No soy digno que tú, Jesús, que estás predicando esto, el Evangelio, paz, estás sanando a la gente, que entres a mi casa. Entonces, estos dos aspectos, ninguno de los dos, soy digno o no soy digno, ninguno de los dos aspectos influye en Jesucristo ir, acercarse y sanar a su siervo, ¿sí? Ni la buena opinión de las personas o tu propia buena opinión te acerca más a Jesús, ni tu mala opinión
y pasado perverso, malo o vergonzoso te aleja de Jesús. Es decir, sí nos aleja, pero no hay impedimento que nos acerque a Él, porque la liga o lo que nos acerca a Jesucristo es la fe, ¿verdad? Es decir, sí estamos separados, pero ninguna de las cosas, de las dos cosas, ni una nos acerca, ni una nos deja lejos permanentemente. Siempre está aquello que maravilló al Señor Jesucristo, que es la fe. Y el centurión parece que percibe que este Jesús, o el reino en el que se desarrolla Jesús, o del cual viene a predicar, funciona de una manera similar al reino romano. Y por eso el centurión dice, no vengas, con que digas tu palabra, la enfermedad, tú tienes autoridad, eres de parte de Dios y tienes autoridad para sanar a mi siervo. Yo lo sé porque yo estoy en un nivel de autoridad donde tengo bajo mi resguardo a 80 soldados y yo respondo también ante mis superiores y todos tenemos que cuadrarnos y si me dicen ven, voy. Si yo le digo a mi siervo ven, él va. No hay pretextos, no hay desobediencia, no hay rebelión. Pásenle por acá, hagan el lugar ahí, por favor. Jesús no se interesa en tus logros, ni le asustan tus vergüenzas del pasado, pero sí se maravilla de la confianza que tienes en Él. La autoridad de Jesucristo, su procedencia y su propósito es lo que el centurión percibe acerca de Jesucristo y cree en Él de esa manera, en su procedencia, en su autoridad y en su propósito. Entonces, esa es la primera historia que ya vimos acerca de este hombre con sus propias luchas internas, ¿verdad? En este espectro de sentimientos o del alma. La segunda historia, la viuda, tiene unas cosas contrastantes. Esta ciudad, Naim, ¿se acuerdan del mapa que les puse la semana pasada? Que está Capernaum al norte del mar de Galilea, ¿sí? La ciudad de tránsito. Y este paseo que actualmente se hace a Nazaret, unos 60 kilómetros a Nazaret. Naim está como 12 kilómetros de Nazaret, 12 kilómetros al sur. Entonces, dice aquí que iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando estaba leyendo esto en la semana, es algo quizá un poco gracioso, pero ustedes vieron la película de Forrest Gump, sí, que va corriendo en la carretera y no tiene ninguna razón de correr, solamente se suelta corriendo y la gente piensa que va a algún lado y que les va a dar algo, no sé, ¿no? Y de repente ya tiene la multitud atrás de él corriendo y ya él se para y la gente, ¿a dónde van? No, yo ya terminé de correr, no sé a dónde van ustedes. Y ya se va, ¿no? Se regresa a su casa, pero cuando estaba leyendo esto, me vino el cuadro de Forrest Gump, no sé por qué, pero dice, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. O sea, donde quiera que Jesús iba, si va a Capernaum, si va a Nazaret, si va, ahí trae a la multitud que le va siguiendo, porque querían que le sanara a sus enfermos y obvio estaban interesados también en lo que estaba predicando, pero sí hay un seguir a Jesucristo porque creen que Él es el Mesías, porque creo que Él puede hacer algo por mí. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero toda esta multitud parece que le siguió hasta Naim. Contrastante con el centurión, esta mujer es una viuda que tiene un hijo único, supongo, por circunstancias y por la historia de Ruth también, que ahorita podemos ir a ver, y por historias conocidas. Si el esposo fallece, normalmente el esposo es el sustento, está ahí, es el apoyo, o debería ser el apoyo, el sustento, y son unidad en el matrimonio, esposo y esposa, y en la pérdida del esposo te quedan los hijos, y en este caso un hijo único que seguramente estaba con su madre, sustentándola, estando con él, viviendo con ella, perdón, y de pronto este joven también muere. Y la viuda, dice, venía mucha gente,
de la ciudad, también con el féretro, acompañando al féretro. Y Jesús, cuando vio esto, el versículo 13 dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Contraste tanto estas dos historias y también vean ahora a la viuda de Naín con su propio espectro de emociones, ¿no? No hay esposo, mi hijo único fallece y lo único que tiene que hacer es llorar y estar triste. Mientras que el otro es un campeón poderoso con recursos. No sé de dónde sacó el recurso para construir la sinagoga, pero unas circunstancias muy diferentes a esta mujer sola. Lo que le espera cuando termine el velorio, lo que le espera a la mujer, aunque hay una multitud o mucha gente con ella, esa multitud le puede decir, no llores, estamos contigo, pero seguramente lo que le espera a la multitud es soledad, ¿sí? Toda esa multitud va a regresar eventualmente en pocos días a sus actividades, a su casa, con sus familias, y esta mujer lo que tiene enfrente es soledad, ¿sí? Es a lo mejor desamparo, es quizá no tener una fuente de sustento. Ese es su espectro de sentimientos. Desamparo, pérdida de propósito para vivir. Los hijos se convierten en nuestra fuerza y nuestro propósito para vivir. Mucho de lo que hacemos es justamente por ellos, para poder darles educación, estudios, una casa, dejarles alguna herencia, educarlos de alguna manera, y cuando no están ellos, puede ser devastador para una persona, sin fuerzas para el futuro. Veo a esta viuda como una mujer que queda después del sepelio, una mujer sola, sin futuro y sin fuerzas. Y a diferencia del centurión, esta mujer parece en llanto permanente. El centurión, yo creo que hay algunas personas que buscan soluciones, que buscan ayuda y están prestos para hacerlo, ¿sí? El centurión, a lo mejor por su misma formación o su carácter, su personalidad, cuando vio que su siervo estaba enfermo, busca qué hacer. No sé si habrá buscado médicos antes, pero está pensando en alguna solución. ¿Sí me explico? Y le dicen de Jesús y va y lo busca, pues toma acción para traer a Jesús de alguna manera, porque él puede sanar a mi siervo. Pero la mujer la veo con otra actitud. Hay personas que son silenciosas, ¿sí? Que guardan sus penas en silencio, que no lo comparten, que lloran para sí mismos, que se dejan morir sin pedir ayuda, sin decir una palabra, se mueren por dentro. Y creo que esa es una gran diferencia también con el centurión. Y Jesús ve eso, Jesús percibe más de lo que nosotros podemos ver. En ese espectro, les digo, hay colores al ojo humano, pero el espectro es más amplio que el ojo humano no alcanza a ver. Y creo que haciendo el comparativo, pues, el Señor Jesucristo ve áreas y necesidades en nuestra vida que nosotros mismos no percibimos de nosotros, ¿sí? Pero Él está ahí y sí lo ve. Y en la viuda, o con la viuda, en la historia de la viuda, el Señor Jesucristo es el que se acerca sin que ella se lo pida y se compadece de ella. Vean hasta dónde el Señor Jesús conoce los corazones y las personas y ve su necesidad, su profunda necesidad. Vean Ruth, vamos al libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, solo para hacer una referencia ahí a otra historia de alguna manera similar. Conocen la historia, si no también creo que pronto podremos estudiarla, pero esta mujer Noemí, que vive con su marido, tiene 2 hijos y sus 2 hijos están bien casados, ¿verdad? Una familia feliz, 3 matrimonios, viven cerca, trabajan, crecido. Pero resulta que Elimelech, el varón, muere, sus 2 hijos, Malón y Kelión, mueren. Versículo 5, 1:5 dice, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada.
de sus 2 hijos y de su marido. ¿Verdad? Es una tragedia y una destrucción de un futuro de una familia. Versículo 14. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Ahí está el espectro de sentimientos. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Sí? Orfa aceptó la propuesta de Noemí, que es: tú estás joven, yo ya no tengo hijos, y si tuviera, no los vas a esperar. Vete, cásate, haz tu familia en otro lado. Y Orfa eso decidió. Y Ruth le dijo: no, yo me quedo contigo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Luego el versículo 1:19, cuando Ruth y Noemí regresan a su ciudad, dice el versículo 19: anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo llegado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? ¿Verdad? De alguna manera la recordaron, la identificaron como aquella mujer que se fue de Belén. Vean la respuesta. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Noemí significa placentera, y Mara, saben lo que significa, ¿no? Amarga, que amargura era lo que había en su corazón. Entonces, quizá tú mismo has pasado por alguna situación similar a esta, ¿sí? Decir: bueno, Señor, yo estaba bien, pues, o sea, yo estaba bien en cierta edad, o en mi niñez, o en mi juventud, o en la vida adulta. Estábamos bien, contentos, teníamos todo, estábamos exitosos o contentos, estábamos en paz, teníamos todo, teníamos felicidad, te teníamos a ti. Y de pronto algo sucede, y Noemí correctamente se lo atribuye a Dios, ¿sí? Correctamente se lo atribuye a Dios. Pero hay una impresión que ella tiene que no es de parte de Dios, ¿sí? Como si Dios le hubiera afligido por afligirla, por molestar, porque no tiene nada que hacer, ¿sí? Como que algo hizo Noemí para que Dios le cambiara las circunstancias y la vida. Y a veces Dios nos pasa por circunstancias, tragedias, dolor, enfermedades, pérdidas, frustraciones, ¿sí? Y nuestro corazón, de estar pleno, se torna en un corazón amargo. Dice: Dios, pues sí, tú lo hiciste, ¿y por qué lo hiciste? Sí, si yo estaba bien. Un predicador, cuando estudia este texto, dice: y ustedes aquí en la iglesia, está bromeando un poquito, pero dice, cuando nos preguntan, de hecho dice, Noemí fue extremadamente honesta cuando le preguntan, a lo mejor: oye, ¿cómo estás? ¿Sí? Y el predicador dice: si nos hubieran predicado a nosotros, ¿cómo estás? ¿Sí? Bien, 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 gracias a Dios, bendecido. ¿Sí? Gracias a Dios, todo bien, estamos muy bien. ¿Sí? Y cuando por dentro a lo mejor tenemos toda la amargura y todo el enojo contra Dios, porque nos ha quitado esto, nos ha quitado esto, no nos ha prosperado en esto, ha hecho esto, y Dios, pues sí, aquí estoy, pero ¿por qué hiciste estas cosas, no? Entonces, en ese sentido, Noemí fue muy honesta al decir: sí, soy Noemí, o era Noemí, ya no me llamen Noemí, porque ahora estoy tengo amargura contra Dios, porque Él ha hecho esto. Lo que no sabe Noemí es que el Señor tiene, también me suena a veces un consuelo un poco, no es malo, pero como que a veces no hace un impacto poderoso cuando decimos: es que Dios tiene un plan para ti. Pues sí, pero que me lo enseñe un poquito, o sea, yo no sé lo que está haciendo, pero vean, saben el plan que Dios tenía para Noemí, lo saben perfectamente, ¿sí? Y para Ruth, ¿sí? Ellas iban a ser mujeres de las cuales iban a ser David, el gran rey de Israel, y del cual iban a ser el Señor Jesucristo. Entonces era un plan muy importante, muy largo, a largo plazo, pues, y Dios las tuvo que agarrar
tomar de esa manera, pasar por la tribulación de la muerte, de la aflicción, con la amargura y ponerlas en Jerusalén, o en Belén, quiero decir, para que ahí se establecieran y ahí estuviera la familia, que iba a ser la familia del Salvador, nacido en Belén, y con todas las profecías que después también luego se hablaron acerca de Jesús. Ruth era moabita, que no era israelita, pero Dios en su misericordia la hizo participar en la ascendencia de Jesucristo. Cuando, regresando a Lucas, Jesús, que es el mismo allí con la viuda y es el mismo hoy, Él puede ver en nuestro corazón esas aflicciones, esas amarguras, esos descontentos que hay ahí. ¿Sí? Decimos, gracias a Dios, pero hay áreas de descontento en nuestro espectro. Sí, pero Dios, si hicieras algo más, si cambiaras algo más esto, ¿sí? Y le atribuimos en amargura el daño que Él nos ha hecho. Jesucristo se acerca al féretro y las palabras que le dice a la mujer no son palabras de cajón, ¿sí? Cuando vamos a un velorio, ¿verdad? Lo siento, mis condolencias, estamos contigo, las palabras que regularmente decimos, a lo mejor sí de corazón, pero cuando el Señor Jesucristo le dice, no llores, es porque Él va a hacer algo al respecto. Vean eso, qué interesante, ¿no? No llores, yo voy a hacer algo. Veo tu corazón, veo lo que está enfrente de ti cuando termina el sepelio. Ella parece que no dice nada en toda la historia, más bien no dice nada. Toca el féretro y Jesús le habla al joven, a ti te digo, levántate. Esta es una de las 3 historias en los evangelios donde Jesús resucita a una persona. El consuelo es verdadero porque va a hacer algo al respecto. Sin embargo, cuando Jesús le regresa la vida al joven, de nada hubiera servido porque el joven vuelve a morir eventualmente en algún momento, ¿no? Quizá le dio 5, 10, 15 años más de vida y vuelve a morir. La mujer viuda llega a su momento de la muerte. Entonces, ¿para qué sirve estas cosas que está haciendo Jesús? Son limitadas a ayudar momentáneamente, temporalmente. El Señor Jesús ve más allá de nuestras palabras o de nuestros pensamientos. Él conoce nuestro propio espectro de emociones, el dolor, sentimientos, se compadece, pero no se compadece para algo temporal, ¿sí? Me impresiona mucho el testimonio de Trini, porque si el Señor quisiera sanarla en este momento, Trinita, Él no tiene ningún obstáculo ni limitación con la autoridad que el mismo centurión testificó. Él pudiera hacerlo. Si lo hace, gloria a Dios. Y si no lo hace, la misma gloria a Dios, exactamente. Y ese es el punto, de eso se glorifica el Señor más. Ese es el propósito eterno que Jesucristo hace en nuestras vidas. Tiene propósitos eternos, no temporales. El joven iba a volver a morir, la viuda iba a volver a morir. Pero el propósito es conocerle, porque Jesucristo en vida se entregó a la muerte para resucitar, vencer a la muerte, para que el día de hoy nosotros, al leer estas historias, podamos depender de Él, conocerle y depender de Él. Jesucristo mismo en Juan 15 testifica y dice a los discípulos, ustedes en mí y yo en ustedes. Esa es la unión que tenemos ahora los creyentes en Jesucristo. Nosotros en Él, lo que predica Pablo en Cristo, y Él en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Y ahora vean la parte también relevante, que cuando tú dependes de Él, las personas a tu alrededor no te ven a ti, ¿sí? Sino ven el corazón de Jesucristo. Ven a Jesucristo en ti.
¿Ven ese propósito eterno? El propósito no solamente era sanar al hijo de la viuda y que ahí se acabara la historia. Les digo esto, sin ningún afán. El presidente esta semana, en una de sus conferencias, dijo que Jesús, por amor a los pobres, lo mataron. Si quieren, busquen ahí, o se los busco, dice, a Jesucristo lo mataron porque él amaba a los pobres y porque le importaban los pobres, ¿sí? Y ustedes saben que eso no es correcto, eso no es correcto. Si ese es el panorama que tenemos de Jesús, o la perspectiva que tenemos de Jesús, de ese Jesús, pues ayuda a mucha gente, pero pues pobre está muerto también, ¿no? ¿Sí? El propósito del Señor Jesucristo no fue solamente ir por los pueblos, sanar gente, predicar palabras bonitas de aliento y ya ir a la cruz y morir y terminar su vida, sino el propósito de Él es eterno, que nos alcanza hasta nosotros, hasta que nosotros también nos encontremos personalmente con Él, ¿verdad? Hasta allá alcanza estas historias. La última historia, o la tercera historia acerca de Juan el Bautista, nos habla también de esta combinación de sentimientos. Vuelvo a leer, cuando los discípulos de Juan le dieron las noticias de estas cosas, de todo lo que Jesús hacía, el 7:19 dice, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? A ver, Juan, ¿qué no habías dicho tú ya? Que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ya había predicado acerca de el anuncio de Gabriel, del nacimiento de Juan, el anuncio de Gabriel del nacimiento de Jesús, el propósito. Dice, Juan es el que dijo, este es el que yo les decía, ¿sí? El que va a venir, del cual no soy digno de desatar las correas de su calzado, y él les va a bautizar en el Espíritu Santo. Y ahora viene Juan a preguntar si eres tú el Mesías o esperamos a alguien más. ¿Saben por qué Juan pregunta esto? ¿O saben dónde estaba Juan cuando manda estos mensajeros? Estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pues no me gusta, no es conveniente ese mensaje para mí, métalo en la cárcel. Y eventualmente en una fiesta lo mandó decapitar, ¿verdad? Entonces vean cómo Juan no deja de tener esa humanidad en este espectro de sentimientos, de ser vulnerable, y en la cárcel, limitado, no sé si en medio de suciedad, oscuridad, humedad, frío, tu cabeza te gana, tus sentimientos te ganan. ¿Sí me explico? Y no sé si en medio de esa circunstancia no sé si Juan esperaba otra historia o sabía que o estaba quebrantado mentalmente, o tenía duda o temor. Hay muchas historias de personajes que en la calle son asesinos, criminales, seriales y todo eso, y están en la cárcel un año, y son quebrantados pues por las circunstancias que están ahí, ¿sí? Voluntad obligada. ¿Qué esperaba Juan acerca de Jesús? Esperaba otro tipo de reino, otro tipo de situación con Jesús. Imaginaba otra forma de la venida del Mesías. Y ahora Juan en la cárcel empieza a tener esta humanidad, o tener expresiones de su humanidad, ¿verdad? Y le manda a decir a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro Mesías? ¿No? ¿A quién anuncio? Y la respuesta del Señor Jesús. Vean en el versículo 20, y vamos rumbo al final. Versículo 20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esta misma hora sanó a muchas enfermedades y plagas de espíritus malos, de muchos ciegos, les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo, id
haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Sí? Testigos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en palacios de reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué respuesta tiene Jesús respecto a Juan? ¿Lo condenó? Le mandó decir: Juan, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos, no? Juan, ¿y tu fe dónde quedó? El Señor Jesucristo, con esa compasión, no condena a Juan. Es paciente porque Él sabe lo que va a suceder y cuál es el plan, hacia dónde va toda esta historia. Y lo que hace es mandarle aliento. Las palabras son de aliento. A Juan hace sanidades y a los testigos les dice: ve y díganle a Juan lo que han visto. ¿Sí? Es decir, yo soy el Cordero de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el que bautiza con el Espíritu. Y son palabras de aliento a Juan, que eventualmente y literalmente perdería la cabeza, ¿verdad? Y luego lo que hace delante de todos, cuando los mensajeros se van, tampoco es condenarlo, sino que hace Jesús: lo exalta, lo eleva, no lo exalta, pero lo honra. Honra a Juan y su ministerio delante de todos. Y les dice: ¿qué salieron a ver? Un hombre con vestidura preciosa que vive en palacios y en deleites. El Señor Jesucristo mismo nació de mujer, ¿verdad? Pero el Señor honra a Juan, no solamente por el ministerio que estaba llevando a cabo, que era hablar del arrepentimiento o llamado al arrepentimiento, pero dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Ven dónde se está poniendo Jesús? ¿Sí? Jesús se está poniendo abajo de Juan. Dice: de entre los nacidos de mujer, paréntesis de Rafael, incluido Jesucristo, que nació de mujer, no hay otro profeta mayor que Juan. Y no estaba haciendo, blofeando o exagerando. Tiene una razón muy, muy clara, muy específica por qué el Señor Jesús está diciendo esto. Honrando a Juan por su ministerio, ¿sí? Porque era el llamado al arrepentimiento y abrir el camino al Señor Jesucristo, pero también porque dio su vida, Juan dio su vida para este ministerio, para abrirle el camino a Jesucristo. Cuando le preguntaban a Juan: oye Juan, ¿y no tienes problema con que tus discípulos ahora se vayan con Jesús? Dijo: no, a eso he venido, pues. Él es el Cordero, Él es el Señor, Él es el que bautiza. Juan estaba vacío de sí mismo. Si Juan, el Bautista, estuviera en nuestros días, imagínense que Juan el Bautista viviera en nuestros días y tuviera un Instagram, ¿sí? ¿Saben qué mensaje recibiría? Le dirían: Juan, ámate a ti mismo con todo tu ser. Son de los que Víctor me manda. No, me los comparte y me dice: mira lo que me encontré, porque abunda esa filosofía destructora. Es una filosofía destructora de ámate a ti mismo primero. O le dirían: ve, Juan, por tu futuro, no el de los demás. ¿Sí? Alguien más le diría: Juan, no tienes a nadie sino a ti mismo. Hay otro que dice:
Me amo tanto que voy a cuidarme de una manera asombrosa en mi cuerpo y en mi mente. ¿Sí? Y Juan, el Señor Jesucristo lo honra justamente porque hizo lo contrario. Es ceder su vida, dio su vida. ¿Sí? No buscó el éxito, ni siquiera, ¿se acuerdan que Juan, cuando estudiamos el anunciamiento, él pudiera haber seguido los pasos de su padre, Zacarías, como sacerdote, ¿sí? Porque era de linaje y tenía acceso a ese oficio. Y eso no lo hizo tampoco, ¿no? Se negó a sí mismo, dejó su futuro, sus planes por el servicio de anunciar a Jesucristo y hacerse a un lado. Anunciar a Jesucristo y hacerse a un lado. En el día de hoy, todos podemos tener en este espectro de sentimientos algo de campeón, como el centurión, pero que buscas paz. Podemos tener algo de tristeza y dolor, como la viuda, que buscas un propósito, un futuro. Y tenemos quizá algo de Juan el Bautista, que, bueno, yo en mi juventud prediqué a Jesucristo, pero ya no sé si siquiera soy cristiano ahora, pues. ¿Verdad? Algo de perdí mi fe, estoy desorientado, no veo a Jesucristo. Bueno, Él es el mismo. Y hoy en día, Él se acerca a ti o Él te habla para consolarte de la misma manera que consoló y que se acercó a estos tres personajes, para que le conozcas y confíes en Él, que cedas tu vida a Él, que creas quién es Él, su procedencia, su autoridad, su propósito. Y ya sea que haga una cosa o que haga otra cosa, o que no haga ninguna de lo que tú esperas, pero toda la gloria es para Él. Hoy tienes oportunidad para considerarte muerto o considerarte muerto todos los días como Juan el Bautista. ¿Sí? ¿No has considerado, por ejemplo, ceder algún sábado de tus actividades para acompañar al grupo que va con visitar a los migrantes para compartir el Evangelio? Quizás es la única oportunidad, el único momento donde ellos en toda su vida y en todo su trayecto van a escuchar acerca de Jesucristo o de la Biblia. En la cárcel, donde van nuestros hermanos también, a los enfermos, a dar despensas a los necesitados. Puedes empezar en tu casa, servir en tu casa. El esposo que tiene, iba a decir, no tiene la cama, pero también tiene la cama. Es que Minda siempre me dice que no tiene la cama. Le digo, sí, sí la tiene los domingos. El esposo que se tiende a sí mismo para servir a su esposa. ¿Saben cómo un esposo puede servir a su esposa? Bueno, dice el texto en Efesios, que la sirva como a sí misma, ¿verdad? Da su vida por ella. Si un esposo no está dispuesto a dar su vida por su esposa y su familia, tiene un gran problema de sí mismo en su corazón, ¿sí? Busca su propia carrera, busca su propio éxito, busca su propio camino, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo exaltó o honró a Juan el Bautista, porque él estaba vacío de sí mismo y se dio al servicio y a la predicación para que otro brillara, que era Jesucristo. Él quiere brillar en nuestras vidas. Jesucristo vive hoy, es el mismo ayer y hoy que el que leemos en Lucas. Él conoce tu corazón, tu vida entera, ve tu espectro de sentimientos y ve más allá de eso, de lo que tú puedes ver. Te ama y te dice hoy, no llores, no llores. Cree en mí, en mi palabra. Yo te fortalezco en este camino llamado vida hasta que nos encontremos nuevamente cara a cara. Gracias, Jorge.
Bien, pues muchas gracias, Rafa. Gracias a Dios por compartir de su palabra. Bien, ya para ir concluyendo con la reunión, tenemos preparado una alabanza más.